Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir a Mateo capítulo 21. Vamos a estudiar la porción del capítulo 21, versículos 12 al 17. Y vamos a leer hasta el versículo 27, pero leamos todo empezando desde el versículo 1 del capítulo 21. Versículo 1 al 27 del capítulo 21 de Mateo. Vamos a leer, vamos a ponernos en pie. Dice el Señor en su palabra: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo los ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Vamos a quedarnos hasta aquí. Vamos. Buen Dios y Padre nuestro, gracias te damos por tu misericordia, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque nos ayudas a entender, Señor, el propósito de tu primera venida, nos ayudas a comprender que actúas de acuerdo a la palabra que el Padre dio, que actúas conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender, a conocerte más, a conocer tu carácter. Ayúdanos a ser transformados a tu imagen cada día más. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Jesús muestra que Él es el Rey y Mesías, el Rey Mesías, al demostrar la prioridad de su misión divina. Jesús muestra que Él es el Rey Mesías al mostrar la prioridad de su misión divina. Jesús tenía una misión que se le había encomendado de parte del Padre. Él en muchas ocasiones dijo que Él venía a hacer la voluntad de su Padre, y que es interesante acá cómo se muestra esto en este pasaje. Y es interesante porque en la historia, hermanos, hemos visto cómo la religión, cómo se desvía del camino de la verdadera oración. Hace años, tiempo reciente, ha estado toda una serie de movimientos, y no
no solamente ese, sino muchos otros, pero me llamaba la atención este último movimiento acerca de la justicia social, de cómo para adorar a Dios, para poder decir que eres salvo, tenías que ir a la justicia social, a ver a aquellos que están sufriendo, a ver, velar por aquellas injusticias, ¿verdad? Y si verdaderamente eres cristiano, tienes que velar por eso también, ¿verdad? Y vemos y miramos, este movimiento pues, no es nuestro, ¿verdad? No es un movimiento que sea nuestro, pero de alguna manera ya estaba aquí implantado en el país, debido también a que nosotros tenemos una historia, ¿verdad?, dentro de nuestro país, de cómo la religión tradicional se volcó a la teología de la liberación, donde se le enseñaba a la gente que el reino de los cielos es aquí y ahora, y que aquí se deben de vencer las injusticias, ¿verdad? Y si no se puede a través de la Biblia, se tiene que poder a través de las armas, ¿verdad? Y un montón de cosas, pero no es nada ajeno a nosotros esto. Pero el Señor Jesús en este pasaje nos muestra que su intención no es no era venir a ser un libertador. Él no venía con un gran ejército a libertar ahí a los judíos y quitarles la opresión del yugo romano. Y no es que estemos minimizando eso, porque sí realmente había una opresión seria. Era difícil y duro estar bajo la opresión, ser ni siquiera ciudadano, sino ser considerado esclavo al servicio de Roma. Esclavo al servicio de Roma. Que eras útil porque trabajabas y pagabas impuestos. Cualquier parecido es pura coincidencia. Pero era una opresión y realmente Roma corrupta se vendía al mejor postor. Y el mejor postor, el que pagaba más, estafaba y robaba y cobraba de más, ¿verdad? Lo que Roma decía, bueno, no me meto en tantos problemas, me trato de ahorrar la situación y mejor vendo los servicios y ahí con solo que me paguen a mí lo que corresponde. Y en todo eso se veía una injusticia, una opresión difícil. Y vemos a Jesús aquí entrar gloriosamente a la ciudad de Jerusalén como un rey. La gente lo aclama como rey, la gente espera, hoy sí vamos a ver la nuestra, hoy sí este hombre, con todo lo que le hemos visto hacer, estos milagros y todas estas cosas que le hemos visto, hoy sí nos va a quitar del yugo opresor del imperialismo romano. Entonces estaban con esa expectativa y va la gente contenta, dando algarabías, gritando Hosana al que viene, Hosana al Hijo de David, ¿verdad? Gritando y alabando y esperando que Jesús venga a salvarlos de su condición social marginal, de su opresión, de su esclavitud para muchos. Pero Jesús no viene a eso. Jesús entra a la ciudad, se hace la gran algarabía, la ciudad se conmueve, lo que vimos las semanas pasadas, la ciudad se conmueve, y cuando la gente dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? En el versículo 21, pero específicamente hablando del versículo 11 o 10, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, profeta de Nazaret de Galilea. Entonces la gente traía la información consigo, la gente estaba sabedora de quién era Jesús. Y la ciudad, la gente de la ciudad no sabía, pero la gente que venía con Jesús venían gritando. Pero ¿qué sucede después? Los evangelistas dicen, Jesús entra a la ciudad, le ponen los mantos como que fuera el rey, viene cabalgando en el pollino de asna, como un conquistador, pero humilde, ¿verdad? Humilde, y entra a la ciudad, llega a la ciudad y luego se retira, se va a descansar, se retira a la ciudad de me cuesta pronunciar Betfagé, me cuesta pronunciar esta Betfagé, si no lo leo no lo pronuncio bien, pero dice Betfagé, y se retira a la ciudad. Lo dicen los otros evangelistas, ahí pueden verlo en Marcos, y
Y luego el siguiente día, hermano, entra a hacer lo que ya había hecho. Entra al templo por segunda vez a realizar una purificación física del templo. Ya en Juan capítulo 2, versículo 15, él ya había hecho eso. Si usted va a Juan capítulo 2, cuando Jesús inicia su ministerio, él entra al templo y hace lo mismo que vamos a leer a continuación. Entonces el Señor hace 2 veces lo mismo. Entra a limpiar el templo, a ver ese relajo que está en la casa de Dios y a tratar de limpiarlo. Y lo hace al principio de su ministerio y aquí al final de su ministerio, porque ahorita, hermano, en este momento de la lectura del versículo 12, estamos, digamos, en el día martes. En la lectura de versículo 8 en adelante, la multitud, que era muy numerosa, tenía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, ese es el día lunes, pero ¿para qué nos sirve saber que era el día lunes? Porque esa es la última semana del ministerio de Jesús acá en la tierra, en Jerusalén, y ante la crucifixión del día viernes por la tarde. Es decir, el día lunes entra a Jerusalén, el día martes limpia el templo y el viernes es crucificado. Imagínense, mañana Jesús entra a Jerusalén, se hace todo el espectáculo que vemos en los versículos 8 al 10, y el día martes Jesús entra al templo. Entonces los eventos que tenemos a continuación son los eventos de una semana, muy importante. Entonces Jesús entra a Jerusalén, y si se recuerda conmigo, en los versículos, allá en el capítulo 16, versículo 21, desde ese momento dice: desde entonces comenzó Jesús a decir a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. ¿Pero para qué iba a ir a Jerusalén? Nota el versículo 21: y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Note la misión de Jesús. Estaba clara. Entonces el Señor sabe a lo que va. Por eso Pedro aquí le dice: Señor, tomándole, comenzó a recomendarle, le dice: Señor, ten compasión de ti. Entonces todo lo que leí, todo lo que hemos estudiado hasta el versículo, capítulo 20, es lo que ha acontecido desde esa anunciación de su muerte y resurrección, de su pasión. Y aquí estamos en la semana de la pasión, de Cristo. Pero es interesante, hermanos, que Jesús tiene clara su misión. La misión del Señor Jesús entró a la ciudad, pasó toda la algarabía con la gente que iba con él, la ciudad se alborota y pregunta quién es, pero el Señor, lo primero que hace después de entrar a la ciudad y hacer que se cumpla la profecía, decida a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga, para que se cumpliese esa profecía de Zacarías 9. Él va al templo. Dice el pastor MacArthur en su comentario, dice: él no va a la fortaleza Antonia. La fortaleza Antonia era el cuartel general más grande que había en esa región. Entonces, si un conquistador quería destronar o atacar a los romanos, tenía que liquidar toda la reserva que había en ese lugar, en la zona de Judea. Entonces, ir ahí a atacarlos y destruir. O sea, si la misión de Jesús era destruir el poder romano, él tenía que ir a la fortaleza Antonia y atacar ahí. Pero él no hizo eso, él fue al templo.
¿Qué hubiese hecho, digámoslo así? Voy a hacer esta comparación, la estaba pensando, pero no encontraba el personaje, y de repente se me vino el Che Guevara que andaba queriendo libertar a muchos pueblos de Latinoamérica. Esa era la misión de él. ¿Qué hubiese hecho ese hombre si hubiese vivido en aquel entonces? Hubiese ido a atacar, a acabarse a los romanos. ¿Por qué? Porque ellos son el origen de toda injusticia del pueblo, de toda opresión, de todo mal. El mal de la sociedad está a través de la opresión del Imperio Romano. Entonces se hubiese ido a atacar ahí. Entonces imagínense si eso hubiese sido la misión de Jesús, velar por la justicia social. Él hubiese ido directamente ahí. Entonces note lo que Jesús hace. Él va al templo de Dios, y eso dice el texto. Y note que hace un énfasis, dice que es el templo, pero ya sabemos que es el templo de Dios, y de quién más va a ser. Pero Mateo hace un énfasis ahí, es el templo de Dios. El templo, entonces va al templo de Dios y no a combatir a los romanos. Pero ¿qué intenta mostrarnos aquí Mateo? ¿Qué intenta mostrarnos el Señor Jesús con todo esto? Nos intenta mostrar la verdadera naturaleza del reino que Jesús está predicando. La verdadera naturaleza del reino es espiritual. Entonces Él está mostrándonos que en esto hay una jerarquía. Es primero una cosa, es primero lo de adentro, es primero lo espiritual, y lo demás viene y cae consigo. Y entonces Él, al ir al templo a restaurar la situación, el desorden que estaba ahí, está mostrando que Jesús tiene sus prioridades en el centro. Porque la piedad, la sociedad, las injusticias que vemos en nuestras sociedades nacen del corazón. Y si restauras el corazón, estás atacando ese problema. Y eso hizo el Señor Jesús, no solo acá, sino, como dije, al principio de su ministerio. Entonces hay una misión de Jesús al entrar al templo, y es que esta misión que Jesús tiene es un acto divino ordenado por Dios desde hace mucho tiempo. La entrada triunfal está en la mente de Dios desde hace mucho tiempo, y no tiene nada que ver con la entrada de un rey conquistador que viene a libertar, como lo tenían en mente los judíos que esperaban a ese rey libertador, sino que estaba en la mente del Señor de que su Hijo venía a restaurar las cosas, a iniciar la restauración de todas las cosas. Y está en la mente del Señor desde hace mucho tiempo. Precisamente este pasaje está en la mente del Señor y nos ha quedado evidencia por lo menos de 483 años antes. 483 años antes hay un inicio de eventos que nos apuntan hasta este lugar. Y una de las profecías que nos apuntan a este evento con una gran claridad es la profecía de las 70 semanas de Daniel. Es una profecía mesiánica detallada que nos señala la entrada triunfal de Jerusalén y a esa misión que Jesús tiene. Esta entrada del Señor es un evento profético. Es el cumplimiento y el fin de la semana 69. Vaya conmigo a Daniel. Vamos a ir. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículos 24. Es importante notar, hermanos, un par de cosas. Primero, Israel ha sido llevado cautivo a Babilonia. 1. 2. Había un tiempo estipulado por el profeta Jeremías que iba a durar ese cautiverio. 70 años.
3, se habían cumplido los 70 años de estar en el cautiverio. Después de que se cumplió ese tiempo, Daniel, estando en el cautiverio, oró al Señor preguntándole: Señor, ¿cuándo vas a restaurar a Israel? Note el contexto de esta profecía. Israel ha sido llevado a Babilonia. Se le prometió que después de 70 años ellos iban a regresar a su pueblo, a su tierra. No han regresado. Los 70 años están por cumplirse. Daniel está orando a Dios, pidiendo perdón por el pecado por el cual han sido sacados de su tierra, pidiendo perdón por eso, suplicando por la restauración de su pueblo. Y el Señor le manda la respuesta por medio de Gabriel, el ángel Gabriel, y le dice que Él tiene un plan para Israel. Y vea lo que le dice acá. Vamos a leer el versículo unos chispazos de los versículos. Versículo 2: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros de los números de los años de que habló Jehová por medio del profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. 1. Ve ahí. Y luego está pidiendo perdón, y vea el versículo 20: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visiones al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora. Y ahí dice, da más información. Y vean lo que dice en el 23: al principio de tus ruegos, le dice el ángel, fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Vean lo que dice el 24: 70 semanas están determinadas ¿sobre qué? Sobre Israel, sobre tu pueblo. Note que esta profecía tiene una estrecha relación con Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, es decir, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. A todos esos eventos son los que van a suceder. No nos vamos a meter a explicar acá porque no es el punto, pero note esto. 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, desde que se dé la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías, oiga, Mesías príncipe. O sea que tiene que haber un evento donde a ese Mesías se le reconozca como una autoridad real. Hasta el Mesías príncipe habrán pasado 7 semanas y 62 semanas. Es decir, si la suma usted de ahí, son 69 semanas de esas 70 que le está diciendo. Vean lo que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Pero dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y entonces en todo eso dice: se edificará, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, de la semana 62, pero ya pasaron 7, es decir, la semana 69, que dice: se le quitará la vida al Mesías. Así, hermanos, esta profecía tiene, digamos, un par de periodos, 3 periodos prácticamente. Dice que la semana 7, y aquí, hermanos, por ejemplo, basándonos aquí prácticamente en lo que dice nuestro hermano Evis Carballosa, de ahí de donde tomamos esto.
Daniel y el reino mesiánico, para ser específico. Se toman las semanas como semanas de 7 años. Cada semana es un periodo de 7 años. Cada semana es un periodo de 7 años. Así que en la primera semana son 7 años. Entonces, cada semana está dividida por 7 días, y esos 7 días son 7 cada día, enchivolado, ya me enchivolé. Pero la cosa, hermano, que si es semana de 7, usted tiene que multiplicar los 7 días de la semana por 7. O sea, cada día es 7 años. Entonces, o lo hace así o multiplica los 7 días de la semana por 7. La cosa es que cada semana le da un periodo de 49 años. 7 días por 7. O sea, una semana equivale, cada día de la semana equivale a 7. ¿Verdad? Así, se agarra los 7 días de la semana, los multiplica por 7 y le dan 49 años. No es tan fácil, se enchivola uno. Y entonces dice que esa primera semana se va a reconstruir Jerusalén, o sea, se va a dar la orden. Y luego hace lo mismo, dice que hay 62 semanas, entonces las 62 semanas las multiplica por 7. Al sumar, hermano, le da un total de 69 semanas. Si esas 69 semanas las multiplica por 7, las multiplica por 7, le da un total de 483 años. Y hay una última semana, una semana de 7 años, y esa semana todavía está en espera. Pero lo que nos avienta la profecía es que al final primero va a haber una semana de 7 años, y cada año es contado por 7, es decir, 49 años, y se va a edificar Jerusalén. Luego hay una semana de 62. Entonces, si tiene una semana de 7 y una de 62, tiene 69. Si multiplica por 7, le dan 483 años. Estos 483 años, hermanos, coincide exactamente con el mes de Nisan del año 30 después de Cristo. Entonces dice, la profecía comienza con la salida de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén, según Daniel 9. Y basándonos en cuándo se dio esa orden, encontramos en Nehemías capítulo 2, versículos del 1 al 8, que el rey Artajerjes, él dio una orden para que el pueblo fuera y reconstruyera Jerusalén. Entonces, según los historiadores, eso fue el año 445 años antes de Cristo. 445 años antes de Cristo. A eso usted le suma las 69 semanas por 7, pues es decir, a 445 años, 445 antes de Cristo, usted le suma 483, le va a dar el año 30, 32, 33, que es el tiempo en que Jesús murió en la cruz. Exactamente dicen los comentaristas, hermano, que esto coincide exactamente con la entrada triunfal. Así que según Daniel, el final de la semana 69, o sea, 483 años después del 445, donde Artajerjes dio la orden para restaurar a Jerusalén, dice que aparecerá el Mesías príncipe, es lo que dice acá. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 7 semanas de 7, 7 por 7, 49, y 62 semanas, 62 por 7, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruir a la ciudad. Pero eso es más adelante. Entonces, según Daniel, la aparición del Mesías
es después de la semana, al final de la semana 69, o sea, la semana 69, y se le quitará la vida a ese Mesías príncipe. La entrada triunfal, cuando Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino de asno, según Zacarías 9, y es clamado como Mesías, notando lo que dice acá, vea lo que dice Mateo. La gente está gritando, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y esta palabra Hosana se puede traducir como sálvanos ahora, rescátanos ahora. Entonces estamos aquí ante el cumplimiento de esa semana 69 de Daniel. Entonces note, hermanos, cómo no es mi intención, hermanos, que veamos exactamente los números y los cálculos, porque no es una clase y espero no haberlo enchibolado más de la cuenta. Pero siéntese un día, anote, compre el libro de Daniel, el reino mesiánico, vaya a esta sección y va a quedar más que claro. Pero también puede consultar a otros hermanos que hablan acerca de esto. Pero el punto, hermanos, de esto es que Daniel, orándole a Dios, Dios le responde, y es tan claro diciéndole: va a pasar un periodo de tiempo, específicamente 483 años, porque le da los datos si usted los toma como semanas de 7, y va a pasar un periodo de 483 años. En cuanto pase ese tiempo, el Mesías príncipe aparecerá el Mesías príncipe, y al final de esa semana le van a quitar la vida. Y estamos prácticamente en el capítulo 21, versículos 10 al 11, en día lunes de la última semana, antes de la última semana, en la semana que el Señor va a la muerte, en la semana donde se cumple esa profecía de Daniel. Entonces, note cómo Dios intencionalmente hace que esto sea algo que no es escondido. Dice el hermano Luis Contreras acerca de este pasaje: ¿cuántas veces Jesús estuvo escondiéndose de que lo hicieran rey, diciéndole a la gente: no le digas quién soy yo? Y ahora específicamente Él hasta acepta la alabanza. Al final vamos a ver que acepta la alabanza de los jóvenes cuando le dicen: oye lo que esto dice, y el Señor dice: sí, lo oigo. Ahora el Señor Jesús quiere que se haga público. ¿Por qué? Porque el Señor está cumpliendo la profecía de Daniel. El Mesías príncipe está entrando a Jerusalén. La misión está clara. El Señor viene a entregar su vida por muchos y quiere que se haga público. Entonces, no es algo escondido, sino público. Una gran multitud adelante de Él y por detrás de Él, mientras va camino a Jerusalén, van gritando y diciendo: Hosana al que viene, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y note que es gente común. El Señor no trae gente de renombre, no vienen embajadores, no viene una embajada delante de Él abriendo paso, no viene un escuadrón, no viene un ejército detrás de Él. No, porque Él no viene a quitar la opresión romana, Él no viene a pelear físicamente contra los romanos, no viene a liberar de la esclavitud o de la opresión al pueblo de Israel, sino que Él viene a liberar de otra forma. Él viene a liberar por medio de la cruz. Él viene a liberar por medio de la cruz, y esto significa liberar del pecado. Entonces, como dijimos al principio, Jesús tiene clara su misión. Él se dirige al templo
y no a combatir a los romanos, porque él quiere demostrar que la naturaleza del reino es espiritual. La naturaleza del reino es espiritual, y por eso va. Entonces, en este pasaje del versículo 12 al 17, vemos las credenciales de Jesús como rey mesiánico, como alguien que tiene una misión clara. Entonces veamos las credenciales. Las credenciales es su autoridad, las credenciales es su misericordia, las credenciales es la adoración que recibe. Veamos estas tres cosas rapidito. Veamos entonces en primer lugar la autoridad de Jesús. Versículos 12. Vea, dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y nadie le dijo nada. Y usted sabía que alrededor del templo estaban los alguaciles del templo, y los alguaciles tenían el poder dado por Roma para matar a alguien en el momento. Es decir, desde el momento que si alguien que no hubiese sido Jesús empieza a hacer eso, inmediatamente lo hubiesen matado, y nadie hubiese dicho nada, porque tenían la autoridad dada por Roma, porque era un acuerdo en el que habían llegado con las autoridades de Jerusalén. Porque da la casualidad que las autoridades de Jerusalén, el sacerdote, el sumo sacerdote y sobre todo el sumo sacerdote y su familia, que eran los que se habían distribuido los puestos de alta jerarquía, ellos habían acordado con Roma: ustedes gobiernan políticamente y a nosotros déjenos la adoración, pero en la adoración déjenos administrar la adoración a nosotros. Y si nos dejan administrar la adoración a nosotros, estamos bien. Y entonces Roma dijo: está bien, administren ustedes la adoración a su Dios. ¿Y qué habían hecho estas autoridades? Dijeron: bueno, hagamos negocio. Y empezaron a vender los puestos de la iglesia. Empezaron a vender los puestos de la iglesia para el comercio. Y entonces no solo habían dado en concesión estas autoridades, el sumo sacerdote y su familia no solo eran los dueños, ellos cobraban a todas esas personas que vendían y que cambiaban, cobraban. Ellos les cobraban arrendamiento. Y no solamente eso, dice el hermano MacArthur en su comentario, de que también exigían utilidades de la ganancia. El hermano Bob Dudley también dice en su comentario de que no solamente les permitían hacer negocio, sino que les habían autorizado para que rechazaran todos los animales, para que ellos compraran, para que la gente traía su animalito para sacrificarlo al templo, pero ellos venían y decían: no, este no sirve, anda a comprar animalitos allá aquellos al puesto. Entonces vea cómo era la corrupción del negocio. O sea, la gente tenía que venir a sacrificar al templo, venía a adorar al templo, traía su palomita, y cuando llegaba, o su corderito, lo que tenía que traer, y cuando llegaba ahí, los sacerdotes le decían: no, esto está mal. ¿Por qué? Porque la ley levítica decía: traerás animales sin defectos. Pero estos se aprovechaban. Estos se aprovechaban y le decían a la mayoría de la gente: no sirve. El que sirve es aquel del puesto número 2. Y el del puesto número 2 vendía hasta 3 veces más caro. Estoy parafraseando la cita del hermano Bob. Pero hermanos, era una corrupción. Era una corrupción total y fatal. Imagínese que usted venga a adorar y allá está el hermano Jaime y el hermano Milton afuera, y le dice: enseñe su Biblia. Ah, no está Biblia, con esta no se puede adorar. Y va, pase donde el hermano José, él tiene Biblias para adorar. Ya el hermano la vende a 100, las de a 20. Imagínese algo así, le da risa. Eso era real, hermano. Eso era real. ¿Cómo cree que se sentía la gente? Oprimida por su propio pueblo.
Pero ellos le echaban la culpa a Roma desde el principio, a Roma, y Roma tiene a estos. Porque mire, desde el tiempo de la restauración de Jerusalén se dio este problema. Los pudientes, los que tenían plata, se iban para Roma a venderse con el César y le decía: mira, si me dejas gobernar Judea, yo te doy tanto de impuesto. Está bien, anda. Y se iban, y luego se levantaba una revuelta y se iban para Roma y hacían lo mismo, y era una corrupción. Entonces el sumo sacerdote y su familia eran los dueños de esos puestos. Se había hecho un negocio. Es más, imagínense la gran falta de respeto que había. Y hermanos, históricamente, para poder hablar de eso, he estado prácticamente basándome en el comentario del hermano MacArthur y de otros hermanos, pero el hermano MacArthur dice que incluso el mercado estaba de un lado y del otro lado del templo, y usaban el templo como pasadizo. Por eso el hermano cita este pasaje de Marcos. Marcos 11, y específicamente ve el 16, y mire lo que dice el 16: y no consentía, Jesús limpiando el templo, ¿verdad? Este es el pasaje paralelo, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando algún utensilio. O sea, iban con la mercadería en medio del templo, hermano. Qué cosa, imagínense hasta lo que habían llegado. Qué terrible ese era. Ese era el problema de Israel. El problema de Israel no era la opresión romana. El problema es que se había desviado de la adoración para con su Dios. Ya no sabían ni a qué iban a la iglesia, hermanos. Bueno, mejor no le comento eso, me va a alargar el tiempo. Pero no, hermano, pero viene Jesús y tiene autoridad, hace todo eso y nadie le dice nada. Bueno, y en parte, hermano, acuérdense, estaba la multitud. Más adelante ellos le van a hacer una pregunta, más adelante, no en este pasaje, pero en los pasajes siguientes, siempre en el capítulo 22 específicamente, le van a decir a Jesús: dinos con qué autoridad haces estas cosas. Y él les dice: bueno, si ustedes me responden el bautismo de Juan, ¿de quién era? Y entonces, ¿qué cavildan ellos en sus corazones? Dicen: si le decimos que es de Dios, nos va a decir por qué no le creímos. Pero si le decimos que es de los hombres, la gente tiene a Juan por profeta y nos van a linchar. ¿Qué cree que estaba pensando ellos también ahí? ¿Por qué no le decían nada a Jesús? Porque la gente tenía a Jesús por profeta. ¿Qué venía gritando la gente? Hosana en las alturas, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero el Señor está mostrando su autoridad ahí. Esa es su credencial, es dada por Dios. Nadie levantó una mano para decir no toquen a Jesús. Se ve la autoridad con que Jesús lo hace, y su autoridad es una autoridad escritural. Vean lo que dice que echó y volcó la mesa de los cambistas. Y luego, mire, los cambistas, no sé, yo estoy demasiado viejo para acordarme de esto, pero antes de entrar el dólar, yo me acuerdo que allá por el Parque Libertad era la zona de los cambistas. No sé si ubican la zona del dólar. En esa cuadra había decenas de personas, no voy a decir cientos, pero eran decenas de personas que usted pasaba por ahí, estaba pequeño, y le decían: compro dólares, vendo dólares, compro dólares, vendo dólares. Eran los cambistas. Era bien popular aquí en El Salvador. Me acuerdo que ¿cuál era el negocio? Usted traía $1 y ellos se lo compraban a 75 centavos. Entonces ellos pagaban menos por el dólar. Pero cuando usted necesitaba dólares, la gente que viajaba, me imagino, se lo vendían a 1.25. Entonces ahí estaba el negocio de ellos. Bueno, estos tenían negocio. La gente venía con dinero. Acuérdense, era en Jerusalén donde se adoraba, y la gente venía de todas partes conocidas. Es más, la mayoría de comentaristas que consulté, 3, no fueron muchos, en este caso dicen que
la gente no cabía en Jerusalén y todos los años hacían un decreto para que la ciudad se hiciera más grande. Decía, hoy en la Pascua la ciudad de San Salvador, por decirlo así, va a ir desde Santa Tecla hasta Soyapango, va a ser San Salvador, para que la gente se sintiera allá en Soyapango que estaba en San Salvador, por decirlo así. Entonces, los límites de la ciudad de Jerusalén se agrandaban para que la gente adorara en Jerusalén y se quedara en Jerusalén. No hacían eso porque no cabía la gente. Entonces la gente traía moneda extranjera. ¿Y sabe qué hacían los cambistas? Cobraban hasta el 25 y 30% por cambiar las monedas. Esa era la comisión. O sea, era una estafa, hermano. Era una estafa. Por eso el Señor va a citar ahí Jeremías 7 y dice, porque Jeremías 7, 11 habla de que se ha convertido en una cueva de ladrones. El Señor dice eso. Entonces era una corrupción. Y el Señor dice que volcó las mesas de los cambistas y le hacía de los que vendían paloma y les dijo, vea la autoridad de Jesús, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La autoridad de Jesús nunca sobrepasó la autoridad de la palabra de Dios. Esa es su credencial. Escrito está. ¿Cómo le hizo frente a la tentación de Satanás? Escrito está. Más adelante, ¿no habéis leído? El Señor, esa era una de las frases que el Señor repite bastante en los evangelios. ¿No habéis leído? ¿No habéis leído lo que dijo el profeta en tal parte? Y está citando Isaías 56, 7, afirmando que el propósito del templo, según Isaías 7, es el propósito de que sea un lugar de oración y un lugar para adoración, pero dice Isaías, para todas las naciones. Para todas las naciones. Y esto precisamente está ocurriendo en el atrio del templo, en el atrio de los gentiles. Esa es la credencial, la autoridad de Jesús. No lo tocan. No vienen los romanos contra él. No están los alguaciles del templo ahí molestando. Lo hace con todo. Nadie le dice nada. Porque saben que han violado la palabra de Dios. El Señor le recuerda, mi casa de oración será llamada, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Número 2, vea otra credencial, la misericordia de Jesús. Versículo 14. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Y no solamente vemos la misericordia de Jesús, sino que como de una manera de ejemplo, analógica sería más, el Señor está restaurando la función correcta del templo. Vea que no se le escapa nada a Mateo. Yo estaba dándome vuelta con ¿por qué aparece esto en medio? Pero vea, lo que está haciendo Jesús es restaurando la función del templo, la función normal, digámoslo, momentáneamente, pero está mostrando. Vea, ¿se acuerda lo que decía Crónicas capítulo 7, segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14? Vamos a ver si segunda de Crónicas 7:14. ¿Se acuerda qué está pasando ahí? ¿Alguien se acuerda? La dedicación del templo de parte de Salomón, ¿verdad que sí? La dedicación del templo. Y en el versículo 14 hay un famoso versículo que muchos lo decíamos o lo siguen diciendo. ¿Se acuerda del versículo 14? Si se humillara mi pueblo. Pero note lo que dice, lea 7:14, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y vea lo que dice el 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Era un lugar para traer peticiones, era un lugar para venir, Señor, sáname. Incluso antes del templo,
En el tabernáculo, la gente iba a orar al tabernáculo. ¿Se acuerdan de Ana? Orando ahí y derramando su corazón, y Elí pensando que estaba bueno. ¿Y qué pedía Ana? Iba a pedir por sus necesidades. Señor, dame un hijo. Entonces vinieron, versículo 14, Mateo 21, entonces vinieron a él en el templo, ciegos, cojos, ¿y qué pasó? Los sanó, mostrando su misericordia. Esta es la credencial más grande de Jesús, el amor por los necesitados. El amor por los necesitados. Y es por eso, hermano, que yo estoy en contra de todos aquellos que practican esas sesiones de milagro, ¿verdad? Como que si Dios actuara solo un día a la vez, el viernes o el sábado o el lunes, ¿verdad? Y venga el lunes, porque el lunes Dios hace los milagros. Pero sí sé que el Señor sana, que es misericordioso, que muestra su amor y que no le va a pedir permiso ni a usted ni a mí para hacer su voluntad. Y Dios va a obrar. Va a orar, pero no de acuerdo a mi corazón torcido, sino de acuerdo a su voluntad. Y vean cómo está ligado esa petición de Salomón al lugar, al templo. Por eso la gente iba a orar. ¿Se acuerda que hacían los discípulos en el capítulo a partir del capítulo 3 de Hechos? Se reunían en el templo a orar, a pedirle al Señor, a entrar en comunión con Él. Pero los necesitados, las personas que tenían una necesidad, venían a orar y a pedirle al Señor. Y estas personas vinieron a Él, al templo, ciegos, cojos, y los sanó. No tenía la obligación Jesús de sanarlo, pero lo sanó. Porque Él tiene compasión de los necesitados. Y el 15 dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, en primer lugar, viendo lo que estaban viendo lo que Jesús estaba haciendo. Bueno, antes de eso, hermanos, las señales mesiánicas en el Antiguo Testamento las podemos ver en los profetas. Por ejemplo, 3 cosas. Dar vista a los ciegos era una señal mesiánica que lo dijo Isaías en el 29:18, lo dijo Isaías en el 42:7 y en el 42:16. Ayudar a los cojos, lo dijo Isaías en el 40:11, Miqueas 4:6 y Sofonías 3:19. Y ambas señales las dijo Jeremías 31:8 y también ambas señales las dijo Isaías 35:6. O sea, dar vista a los ciegos y que los cojos pudieran caminar eran señales mesiánicas del Antiguo Testamento. Entonces, esto está como credencial de que Jesús es el Rey Mesías. La misericordia de Jesús es la segunda credencial. Entonces vienen estos hombres y no tienen ojos espirituales porque ven las señales, ven las maravillas que Jesús estaba haciendo y no se convierten. Si no lo estuviésemos leyendo, no lo creyéramos. Viendo las maravillas que hacía, es decir, imagínense cuántas personas dicen que cuántas personas dicen que la gente necesita ver señales para creer en Jesús. Decía un pastor que los milagros eran la caña de pescar de Jesús. Se oye bonito, ¿verdad? Los milagros en la caña de pescar de Jesús. Se oye bien. Puede ser. Pero a veces la gente va a ver y no va a creer, hermanos. Porque el Señor es quien da la salvación. La salvación ha sido, es y seguirá siendo del Señor. Y por muchos milagros que la gente vea, por muchas señales que seamos capaces de ver, no vamos a creer si nuestro corazón está pervertido y corrupto. Estas personas están
viendo las maravillas que hacía y a los muchachos clamando en las plazas, y no creían. Pero cuando oyeron clamar a los muchachos, ahí se encendieron, bueno, con las dos cosas, y dice, y a los muchachos clamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Versículo 15, y le reclaman a Jesús y le dicen, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dice, sí lo escucho, no te molesta. Están alabando a Jesús, por cierto. Están dándole adoración a Jesús, por cierto. Están diciendo, Hosana al hijo de David. Están diciendo, sálvanos ahora, hijo de David. ¿Qué están diciendo? Reconociéndolo como Rey y Mesías. Le están diciendo, tú, Jesús, eres el Rey Mesías, eres el Hijo de Dios. Están reconociendo, le están dando esa adoración, están exaltándole y ellos se indignan, los fariseos, los líderes. Y Jesús les dice, sí los escucho. Y además, vea la defensa que Jesús hace para sí. La defensa siempre viene de las Escrituras y dice, sí, nunca leísteis. De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. El Señor está citando aquí el Salmo 118. Hay una oposición, los líderes religiosos se indignaron porque estas acciones de Jesús van contra todo lo que ellos han establecido como adoración verdadera. Y no miran a Jesús como realmente Él es. Entonces están ciegos espirituales, están muertos, a menos que Jesús nos dé la capacidad, el Espíritu, a través de su Santo Espíritu, de poder verle a Él. Vamos a verle, hermanos. Y aquí, en esta porción pequeña, en estos versículos, vemos la siguiente credencial. Jesús es adorado. Él no solo es adorado, Él acepta la adoración. Acepta la adoración. Imagínese una pequeña muestra cuando Pablo entra allá, está predicando y entra a Tesalónica, creo que Tesalónica, no recuerdo yo, y entonces hacen un milagro y ellos dicen que ha venido Apolo, si no me recuerdo quién más, de los dioses, ¿verdad? Júpiter. Y entonces hacen guirnaldas y se postran para adorar a Pablo y a Bernabé. Y entonces Pablo dice, no, ¿qué hacen? Nosotros somos hombres igual que ustedes. Ellos rechazan la adoración. Jesús no rechaza la adoración. Él dice, sí, lo escucho, porque está profetizado. Nunca leísteis que de la boca de los niños y de los que mamas profesionaste la alabanza. Jesús recibe esa y acepta esa adoración. Esa es una credencial. Ellos tenían que haber visto, o por lo menos haberse puesto a pensar, ¿por qué está haciendo esto este hombre? Y pensar como la gente más atrás se puso a reflexionar por un momento. ¿No será aquel hijo de David que había de venir? ¿No será este? Pero no lo hacen. Así que Jesús es un sí enfático ahí, ¿verdad? Sí, es un sí enfático, es decir, Jesús está de alguna manera exigiendo que reconozcan, no por lo que los niños están diciendo, la alabanza de los niños, sino exigiendo que reconozcan por la Escritura que estaba profetizado que así iba a ser. Él les saca la cita y está pidiéndoles que reconozcan. Es una legítima aclamación. Vea el Salmo 8:2. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo el vengativo.
Es el texto que el Señor está citando. Entonces está diciéndoles con ese sí, reconozcan lo que la Escritura dice, reconozcan. Entonces ahí vemos esa credencial. Entonces vemos, hermanos, cómo el Señor Jesús muestra que Él es el Rey Mesías al demostrar la prioridad de su misión. Vimos que esa misión es venir a morir, restaurar las cosas, partiendo de su muerte y su resurrección. Él entra al templo en el tiempo estipulado por Dios por una profecía dicha en Daniel, y entra al templo. Si usted lo puede ver de esta manera, Israel tenía dos problemas. ¿En cuál se enfocó Jesús? Problema A, opresión romana. Problema B, se desviaron de la adoración verdadera. ¿Cuál de los problemas fue atacar al Señor Jesús? Se desviaron de la adoración verdadera. Vea cómo Jesús tiene clara su prioridad de venir a hacer las cosas correctas. Entonces, para eso el Señor muestra sus credenciales. Mostró primero su autoridad. Su autoridad depende de las Escrituras. Y la gente se quedó perpleja ahí y no hicieron nada, ni siquiera movieron un dedo para detener lo que Jesús estaba haciendo, señalando la corrupción. Y limpió el templo. Momentáneamente ordenó las cosas. La gente vino y fue sanada. Número 2, Jesús mostró misericordia. Mostró misericordia. Es su principal credencial. Capítulo 9, capítulo 12 lo dice, que el Señor tuvo compasión y sanó a la gente. Predicaba el Evangelio y hacía muchas señales. Número 3, Él recibió la adoración. Él recibió la adoración. Con un sí enfático le demuestra a los escribas y fariseos y prácticamente les exige: ¿no han leído ustedes que iba yo a recibir la alabanza perfeccionada de la boca de los niños y de los de pecho, de los que maman? Así, hermanos, tenemos a este Jesús, a este nuestro Señor, que nos enseña, hermano, dónde deben estar nuestras prioridades. Él dijo en otra parte de la Escritura, dice que no minimizando las cosas, pero dice que a los pobres siempre los tendremos. Pero para eso nosotros tenemos que ser restaurados desde nuestro corazón para tener amor por nuestro prójimo. Pero si primero no hay una restauración interior, si primero no somos llenos de piedad, nosotros no vamos a poder ir hacia afuera. Así es que este pasaje nos enseña eso, hermanos. ¿Dónde están las prioridades de Jesús y dónde deben de estar también las nuestras? Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias te damos por esta tarde que nos permites venir y acercarnos a tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú restauras todas las cosas. En esta semana que empezaste llegando a Jerusalén, limpiando el templo, estás preparándote para la muerte, estás preparándote para sufrir muerte y muerte de cruz, porque sabes, Señor, que solo a través de la muerte del Cordero de Dios se puede quitar el pecado del mundo, que podemos nosotros alcanzar salvación. Esa es tu prioridad. No arreglar las cosas de este mundo de manera superficial, sino arreglarlas de manera como Dios en su santa palabra y en su sabiduría eterna ha estipulado que las va a hacer. Va a restaurar todo por medio del Hijo. Así, Señor, recibe nuestra adoración, nuestra alabanza, y ayúdanos, Señor, a vivir una vida conforme a estos principios y prioridades. En el nombre de Jesús, amén.